un caluroso y cordial saludo. Somos el equipo número 1, quien tiene a su cargo la novela Fabla Salvaje, con la misión de interpretar, entender y dar a conocer sobre esta novela. A continuación, relataremos la biografía de nuestro poeta César Vallejo. Continuando, ahora hablaremos un poco de los aspectos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Él vio la luz por primera vez en la ciudad de Santiago de Chuco, una localidad de reducido tamaño ubicada al norte de las montañas peruanas. Esta zona montañosa, de complicado acceso, había mantenido su esencia rural y la mayoría de sus habitantes eran mestizos y hablaban español. Asimismo, César Vallejo fue el 12º hijo de una familia numerosa. Su padre, Francisco de Paula Vallejo, y su madre, María de los Santos Mendoza, eran descendientes de curas españoles, quienes vivían rodeados de indígenas que hablaban la lengua quechua. César Vallejo concluyó sus estudios secundarios en la ciudad de Huamachuco, para luego dirigirse a la ciudad de Trujillo, donde iniciaría sus estudios universitarios, lo cual no pudo concluir sus estudios debido a que empezó a trabajar. ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se demudó. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no he sido, de veras. Y Balta se puso rojo de presentimiento. Atardeció, sentóse él a la mesa para la comida en el corredor. Desde el poyo contemplaba Balta. Balta, ¿has oído? Llamó sobresaltada Adelaida desde la cocina. Sí, he oído. ¡Qué gallina más sonsa! Parece que ha sido la palucha. Jesús, Dios me ampare, ¿qué va a ser de nosotros? Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina, mirando ávidamente hacia el lado del gallinero. Rayo entonces relinchó medrosamente y paró la oreja. Es necesario comerla. Dijo Balta, poniéndose de pie. Cuando una gallina canta, mala suerte, Adelaida, mala suerte. Para que muera mi madre, una mañana muchos días antes de la desgracia cantó una gallina vieja, como la que teníamos. ¿Y el espejo, Balta? Ay, Señor, ¿qué va a ser de nosotros? En esta ocasión se ha elegido la declamación Considerando en frío imparcialmente. Esta obra, Considerando en frío imparcialmente, forma parte del libro Poemas Humanos, de César Vallejo, publicado en 1939. Este poema cambia completamente el lenguaje objetivo, aquel que tiende a reducir al hombre a simples procesos y acciones, para recuperar lo sentimental, que para Vallejo esa debía ser la tarea del artista, la reconciliación con el ser humano en su dimensión completamente vital, sincera. Hemos escogido este poema debido a que simboliza la lucha del ser humano en sus acciones diarias de su vida, para que de alguna manera vuelva a sentir esa sensación de querer seguir viviendo, de que al final de todo solo somos humanos. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe. Suena subordinado que el diagrama del tiempo es constante diorama de sus medallas. Y a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa, comprendiendo su esfuerzo que el hombre
se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrato, su desesperación, el terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que él nació muy pequeño, le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Baje. ¿Has estado en la toma? Balta permanecía mudo, parecía evitar mirarla. Al fin la apartó colérico. Déjame, mujer. Y penetró siniestramente al cuarto. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, insistió y le siguió. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y añadió en su tierno puchero que sangraba: ¿Qué hago para que así me trate y me bote? Adelaida, parándose en medio del cuarto que la tempestad colmaba de una compacta oscuridad, lanzó un gemido. ¡Ay, Dios mío! Sea bienvenido el magíster Jorge Luis de Reboredo, quien en esta ocasión nos acompaña para responder algunas preguntas. Él es un abogado con una maestría en gestión pública y con una amplia experiencia en los campos de derecho administrativo y ambiental. Su trabajo se desarrolla principalmente en la producción y conservación de los bosques amazónicos del Perú, además de ser docente universitario en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Le damos las gracias por su disponibilidad para responder en esta entrevista. Comenzando con la primera pregunta. De acuerdo con el catedrático José Antonio Mazzotti, en Fabla Salvaje se utilizaron elementos de la cosmovisión del mundo andino como manera de referenciar y representar a las comunidades andinas y sus ideologías. ¿Usted cree que en los tiempos actuales se puede apreciar una mejor conexión con la gente de las comunidades andinas? Buenas noches, muchas gracias por hacerme partícipe de esta entrevista, de este trabajo que están haciendo, y les auguro éxitos en el trabajo, en el proyecto que están llevando adelante. Bueno, efectivamente, considero que a la fecha se han dado pasos muy importantes para poder involucrar a las comunidades del campo, a la vida y al desarrollo nacional, ¿cierto? Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Hay todavía brechas que ir cerrando. Desde mi perspectiva, veo que aún se estigmatiza a las personas del campo, a aquellos campesinos, a aquellas personas del ámbito rural, siguen estigmatizándose de una manera a veces hasta peyorativa. Todavía no se les toma muy en serio. Sin embargo, respecto de lo que ha podido acontecer en la época en la que se escribió Fabla Salvaje, se ha avanzado mucho. Hoy día existen canales de diálogo mucho más abiertos con las comunidades. Entonces, cada vez más
y eso menos mal, se tienden vasos comunicantes, canales comunicantes con las comunidades nativas, que hacen que un poco estén más presentes en el cotidiano sentir de este país. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, falta bastante, y sobre todo esto de estigmatizarlos. Y en la medida que eso ocurra, eso va a generar mejores síntomas de unidad nacional, que es lo que en estos tiempos tanto nos hace falta. Muchísimas gracias por su respuesta. Continuando con la segunda pregunta, en la obra Fabla Salvaje se ve un claro ejemplo de una mujer siendo víctima de abuso doméstico, como lo es Adelaida, debido al deterioro de la salud mental de su esposo Balda. ¿Se podría encontrar una manera legal en donde se le pueda proteger a mujeres como Adelaida en la vida real? En el Perú se han dado pasos bastante importantes respecto de la protección a la mujer. Hay cada vez más, digamos, instituciones del Estado, instituciones públicas que se están preocupando mucho por la salud, por la no violencia, por combatir la violencia de género, y se hace más perceptible en cualquier ámbito en la que nos estamos desarrollando. Cada vez más vemos mujeres empoderadas, jueces, políticas, economistas, docentes universitarias, ingenieras. Es decir, la mujer o la posición de la mujer ha dado pasos importantísimos en nuestra sociedad, y eso se ve reflejado también en la protección que la nación y el Estado quiere darle. Estamos en este umbral en donde aparecen la afectación, aparecen las, digamos, afrentas contra las mujeres, pero del otro lado instituciones que cada vez se involucran más en, digamos, combatir la violencia de género, combatir la violencia contra la mujer. Se puede hacer mucho más todavía, evidentemente, pero cada vez más las leyes son rígidas y más severas respecto del maltrato a la mujer. Eso es importante. Hay espacios en donde hoy día se recurre para proteger del abuso doméstico, del abuso en todos los ámbitos contra la mujer. Muchísimas gracias. Y bueno, terminando esta entrevista con esta última pregunta, ¿cómo podría usted describir la novela Fabla Salvaje? Fabla Salvaje es una obra muy impactante, ¿no? Es una obra de impacto, es una narrativa muy limpia, muy bien hecha, y no es más que la descripción de una tragedia cotidiana, ¿no? Es la descripción, la narrativa de una insanía que comienza, que se inicia y que lamentablemente termina con la tragedia del que estaba sufriendo una suerte de psicosis. Pero como toda tragedia trae luto, trae pena, trae llanto, es el punto de partida para algo nuevo. O sea, como cuando decimos que después de la tormenta sale el sol. Y así como después de la tormenta sale el sol, la obra termina pues graficándonos que toda tragedia termina siempre con el comienzo de la vida. La obra está muy bien ambientada, la obra está muy bien descrita, muy bien narrada, así que es una obra que recomiendo, además que es corta, ¿cierto? Así que les recomiendo que lean Fabla Salvaje, es muy interesante, muy impactante. Bueno, con esta última pregunta hemos podido concluir con la entrevista el día de hoy. Agradecemos muchísimo al Magíster Díaz por su gran colaboración y apoyo en este momento, y con concluimos nuestra entrevista. Es un gusto trabajar con usted y nos vemos en otro momento más adelante. Muchísimas gracias. Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer, la acuchilló a denuestros y, poseído del más sincero y recóndito dolor, le decía: Está bien, pero tú ya estás muerto para mí. Adelaida intentó en un principio persuadirle de que sus cargos eran infundados. El marido, exacerbado, gruñía sus impresiones en alta voz, acechándola a miradas
llorando, sangrando a pedazos. Adelaida, ¿por qué no mejor quisiste al otro desde un principio? Mas luego salvaba todo ese orden de hipótesis sentimentales, volvía a su dolor actual y lloraba y se astillaba el alma a pedazos, a grandes pedazos. Adelaida fue acercándose a él. Oye, Balta, por Dios. Déjame. Como todos sabemos, César Vallejo ha sido uno de los más importantes en la literatura peruana. Como podemos observar, Fablas Salvajes, una de sus obras más admiradas y leídas. En una de estas obras muestra la psicosis de una persona andina que por sus creencias realiza ciertos actos con el fin de remediar actos que lo dañaban mucho y así teniendo un final fatal por su forma de pensar. Espero que le haya gustado y también disfrutado mucho de este documental y saber un poco más sobre César Vallejo y sobre una de sus obras más importantes como la de Fabla Salvaje.